Buenas tardes y buena noche a la vez para todos los hermanos que están en diferentes lugares. Bien, retomamos la clase, las charlas de Apocalipsis y continuamos con el capítulo 16. Ya prácticamente para terminar habíamos quedado en que íbamos a estudiar a fondo todas las connotaciones habidas y por haber del capítulo 16 del Apocalipsis. Que alguien, como ya dije en charlas anteriores, alguien dirá, ¿y qué tiene que ver la plaga con la Tercera Guerra Mundial? El tema es que no tiene que ver con la Tercera Guerra Mundial y la plaga en sí, pero durante el tiempo de la caída de la plaga va a estar la Tercera Guerra Mundial destruyendo al planeta. Entonces, está dentro de las primeras 5 plagas de la Tercera Guerra. Tiene un inicio cuando se acaba el tiempo de gracia, y en la 6ª plaga, dijimos, interviene Satanás y hace cesar la guerra y convierte al mundo oriental al isla occidental y cambia todas las cosas. Entonces, por supuesto, estamos probando con la Biblia si existe o va a existir tal Tercera Guerra Mundial. Bueno, antes del desarrollo del tema, quiero hacer una aclaración. En la charla anterior, cuando yo quiero exponer sobre Daniel capítulo 2, que tiene profecía simbólica, capítulo 7, que tiene también profecía simbólica, 8 y 9, que tiene profecía simbólica. Yo digo allí Apocalipsis, capítulo 2, me equivoqué, dije Apocalipsis, capítulo 7, y no, dije Daniel, capítulo 2, capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9. Corrijo. Entonces, para aquellos que vean en la charla anterior, que yo digo capítulo 2 del Apocalipsis, capítulo 7 del Apocalipsis, no, era Daniel. En el capítulo 2 nosotros vemos símbolo del estatua de Daniel 2, la famosa imagen, tiempo de Nabucodonosor. En el capítulo 7 vemos la profecía de las 4 bestias, o sea, son capítulos que tienen profecías simbólicas. En el capítulo 7 de Daniel tenemos la profecía de las 4 bestias. En el capítulo 8 tenemos la profecía de 2 bestias, que es el carnero y el macho cabrío, y después el cuerno pequeño. Son símbolos. Y en el capítulo 9 tenemos la profecía, bueno, también en el capítulo 8 la profecía de las 2300 tardes y mañana. Pero en el capítulo 9 tenemos la profecía de las 70 semanas. Pero lo que es curioso y que debemos saber, y que deben saber los adventistas, y que hay muchos hermanos que no saben o no lo han visto directamente, y si recurren a ciertos expositores van a creer de otra manera. Pero yo hago énfasis en lo que Uriah Smith nos dejó. Uriah Smith, ya sabemos, un gran estudioso que escribió el libro de Daniel y de Apocalipsis, el mejor libro de todos los libros que se puedan conocer, y otros dirán, no, los teólogos modernos adventistas opinan de otra manera, y como dijimos, ya no lo editan más a un libro de Uriah Smith. Conseguirlo es una reliquia, una joya, y hay que encontrarlo. Bien, ¿qué pasa con Uriah Smith? Uriah Smith dice en la cita, la primera, dice, según el versículo en este caso es el capítulo 10, exposición de Uriah Smith del capítulo 10, y versículo 1 y 2. Pero no vamos a leer el versículo 1 y 2. Vamos a ver lo que explica Uriah Smith sobre los versículos 1 y 2. Dice Uriah Smith, entramos ahora en una profecía de acontecimientos futuros que no se velan en figuras y símbolos, como en las visiones de Daniel 2, 7, 8, bueno, que faltó 9, sino que se dan en un lenguaje claro
en lenguaje claro. Aquí se presentan muchos de los sucesos más destacados de la historia del mundo, desde los días de Daniel hasta el fin del mundo. Esta profecía, como dice Thomas Newton, puede llamarse apropiadamente un comentario y explicación de la visión de Daniel 8, y con esta declaración demuestra el nombrado comentador cuán claramente percibía la relación que había entre esa visión y el resto del libro de Daniel. Acá Uriel muestra que lo que nosotros vamos a leer en el capítulo 10, en el capítulo 10, lo que vamos a leer ya no son símbolos, sino profecías literales, acontecimientos literales. Y yo digo, no hace falta ser teólogo, erudito, doctor en teología, para entender estas cosas. En el capítulo 2, 7, 8 y 9 del libro de Daniel encontramos símbolos. En el capítulo 10, 11 y 12 son todas cosas, acontecimientos literales. ¿Y por qué no hace falta que seamos ni doctores en teología, ni pastores, ni eruditos, ni nada? Porque está como decir uno más uno igual a dos. No podemos decir que necesitamos nosotros de Einstein para decir que uno más uno es dos. Así de simple. Y ustedes leen capítulo 2, 7, 8 y 9 del libro de Daniel y van a encontrar profecías llenas de símbolos que hay que traducirlas. Y lo que dice Uriel Smith es tan simple como puede decir un niño de primer grado que uno más uno es dos. Sin embargo, hay quienes discuten, quieren presentar de otra manera que hay símbolos, y cuando encontramos en los libros, perdón, en el capítulo 10 del libro de Daniel, encontramos cosas literales, y en el capítulo 11 también acontecimientos literales, y Uriel los destaca. Y muchos teólogos adventistas quieren decir que sigue siendo simbólico, y no pueden decir que uno más uno es 10 o 20, por así decirlo. Y entonces, leamos el capítulo 10. Dijimos que el 2, el 7, el 2, Daniel 2, 7, 8 y 9 tiene símbolos. Ahora vamos al 10 y veamos que Uriel está diciendo una cosa tan sencilla que por decir no necesitamos de Einstein para decir que uno no es. Y fíjense, ¿qué dice el capítulo 10? Repasamos. En el capítulo 10 leemos el versículo 11, por ejemplo. Y díjome Daniel, varón de deseos, está atento a las palabras que te hablaré y levántate sobre tu pie, porque a ti he sido enviado ahora. Y estando hablando conmigo esto, dice el profeta Daniel, yo estaba temblando. En el versículo 12, el ángel le dice, díjome, Daniel, no temas, porque desde el primer día que diste tu corazón a entender y a afligirte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo soy enviado, soy venido. Versículo 13. Ahora noten lo que el ángel Gabriel le dice a Daniel para que veamos que uno más uno es no, que ya no hay símbolos, que son todas cosas literarias, acontecimientos literales, y no tenemos. Dice el ángel en el versículo 13, mas el príncipe del reino de Persia se puso contra mí 21 días. Pero el príncipe del reino de Persia, y cuando leemos Persia, era el imperio persa. No podemos decir que el imperio persa era símbolo de algo. A los medos y persas se los representa, si es en la estatua del capítulo 2 del libro de Daniel, se los representa con el pecho de la estatua. ¿Se acuerdan ustedes? El pecho de la estatua, en la profecía de la estatua que hace hacer Nabucodonosor, que la cabeza era de oro, y después venían los pechos y los brazos de plata.
y esa parte estaba representando al imperio de los medos y persas, que en ese tiempo estaban unidos por lazos familiares. Ciro, rey de Persia, y Darío, que era tío de Ciro, rey de Media. Y ambos estaban unidos por lazos familiares, tío y sobrino. Y después viene la parte de bronce, que era Grecia, y la parte de hierro, que era Roma, y después los 10 dedos en que se divide el imperio romano y se multiplican las naciones. Bueno, esos son símbolos que hay que traducir, y entonces traducimos la parte del pecho de la estatua como el imperio persa, medo y persa, que después desaparecen los medos y queda como persa, nada más. Y acá estamos viendo al ángel que está hablando del imperio persa. ¿Y qué vamos a decir que es símbolo Persia? ¿Es símbolo de qué? ¿De Argentina? ¿Qué vamos a decir? No podemos, ya estamos en un capítulo, el capítulo 10, tal cual como dice Uriel Smith, un niñito de primer grado, que Persia es Persia. Allá en el capítulo 2 viene a ser los brazos y el pecho de la estatua. En la profecía de Daniel, capítulo 7, el oso está representando a los medios y persas. Y después cuando vamos al capítulo 8, los medios y persas están representados por un carnero. Entonces todo eso lo vamos traduciendo. Y el mismo ángel en el capítulo 8 le explica a Daniel que el carnero que tenía 2 cuernos dice, es el rey de Grecia, perdón, el rey de Persia. Y después viene el macho cabrío, que estaría representando a Grecia. Entonces, allí hay capítulos con símbolos, pero en el capítulo 10 el ángel está hablando directamente, sin símbolo alguno, literalmente del imperio persa, donde él en esa batalla cósmica, que nosotros no la entendemos, está buscando de que se cumplan los planes divinos sin violar el libre albedrío de ningún ser humano, y de hacer que en esa guerra después con el tiempo pierdan los persas y entre Grecia. Y entonces notamos, seguimos leyendo en el versículo 14, soy pues venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los postreros días, porque la visión es aún para días. Y estando hablando conmigo semejantes palabras, puse mis ojos en tierra y enmudecí. Versículo 18, y aquella como semejanza de hombre me tocó otra vez y me confortó. Y en el versículo 19 dice que le dice el ángel, varón de deseo, no temas, paz a ti, ten buen ánimo y aliéntate. Y hablando él conmigo, cobré yo vigor y dije, hable mi Señor, porque me has fortalecido. ¿Y qué le dice el ángel? ¿Qué le dice el ángel? Para los niños teológicos de primer grado, ¿qué le dice el ángel? ¿Sabes por qué he venido a ti? Porque luego tengo que volver para pelear con el príncipe de los persas, y saliendo yo, luego viene el príncipe de Grecia. ¿No son todas estas cosas literales? Versículo 21. Empero yo te declararé lo que está escrito en la Escritura, y de verdad, y ninguno hay que se esfuerce conmigo en estas cosas, sino Miguel, Cristo, vuestro príncipe. O sea que Miguel, Cristo, le ayudaba a Gabriel en esa batalla cósmica para que se cumpla lo que el Señor había dicho. Después de los persas venía Grecia. Y todos los movimientos de las naciones a través de los siglos ha sido comandada, dirigida por el poder de Dios, obrando a través de los ángeles sin violar el libre albedrío de los hombres, para que se cumpla tal cual lo que Dios ha dicho que se habría de cumplir. Entonces, en los primeros capítulos tenemos símbolos, pero en el capítulo 10 ya son cosas literales. No podemos decir que los persas símbolos de qué y Grecia símbolo de qué. O como que la mencionen a Norteamérica o a la Argentina o a Inglaterra y diga símbolo de qué. Y yo hago esta aclaración porque en el capítulo 11 vamos a encontrar una guerra que viene a ser la Tercera Guerra Mundial. Y vamos a ver reyes literales que no tienen nada que ver con el simbolismo de algo.
No tiene que ver, como piensan muchos adventistas, que símbolo del papado, el rey del norte, símbolo del papa. Sí, ya se han terminado los símbolos en el capítulo 10, 11 y 12. Los reyes acá son literales, los persas, los griegos, y cuando va a hablar de las naciones del futuro y el fin del mundo, está hablando de reyes que no le está dando nombres, sino que nosotros tenemos que buscarlos en la historia a esos reyes. Y Luis en mí, que estudió, dice, estudió bien el capítulo 11 como literal, él hace un desarrollo en todo el capítulo 11, arrancando desde Roma, y nos lleva hasta el cabo del tiempo, hasta el fin de los tiempos. Y entonces vamos a leer Daniel capítulo 11, versículo 40 al 45. Entonces yo hago una introducción para demostrar que los reyes acá son todos literales. Los persas son persas, los griegos son griegos, o grecios. Y acá vamos a ver reyes que lo tenemos que ubicar en el cumplimiento de los tiempos, cuáles fueron, pero no vayamos a buscar símbolos, sino la literalidad de los reyes. Empero dice al cabo del tiempo, Daniel capítulo 11, versículos 40 al 45. Empero al cabo del tiempo o al fin de los tiempos, no como el tiempo del fin, sino a lo que podríamos nosotros llamar el máximo del fin del cabo del extremo del tiempo, porque nos lleva esta profecía, no nos olvidemos que la profecía de los 1260 años nos están llevando al año 1798. En el año 1798 había un rey francés que dominó a varias naciones y quería constituir un imperio, y no ha podido. Pero ya estábamos hablando ya no del papado, estábamos hablando de un rey que, que peleó con un movimiento religioso, que es el que pelea contra el papa, y que apresa al Papa Pío VI, y durante 2 años y medio no hubo papa, y después vuelven a devolverle el papado a la Iglesia de Roma, y quién cobró protagonismo en esos tiempos, tiempo del fin, que se le llama Napoleón. Napoleón viene a ser un rey del norte, y veamos, vamos a ver lo que dice después Uriemí. Pero dice, pero al cabo del tiempo, o sea, muy al cabo del tiempo, el rey del mediodía, que viene a ser del sur, se acorneará con él. Estaba hablando del rey del mediodía como un rey que iba a aparecer del sur y un rey del norte. Y entonces dice que al cabo del tiempo el rey del mediodía, o sea, del sur, se acorneará con él, o sea, con el rey del norte. Lo decían versículos anteriores. Y el rey del norte levantará contra él, en mi versión antigua, 1909, el rey del norte levantará, o sea que peleará contra el rey del sur, como tempestad con carros y gente de a caballo y muchos navíos, y entrará por las tierras e inundará y pasará. Versículo 41. Y vendrá la tierra deseable, y muchas provincias caerán, mas éste escaparán de su mano, Edom, Moab y lo primero de los hijos de Amón. Asimismo extenderá su mano a las otras tierras, y no escapará el país de Egipto. Y se apoderará, dice el versículo 43, de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto y Libia y Etiopía, por donde pasará. Más nuevas noticias de Oriente y del Norte, o sea que aparece en escena otro rey que sería de Oriente y otro del Norte, que lo espantan a aquel del Norte que atacó a un rey del sur o del mediodía. Entonces, más noticias o nuevas de Oriente y del Norte lo espantarán y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. Pero el versículo 45 dice que plantará la tienda de su palacio entre los mares
y en el monte deseable del santuario, pero vendrá hasta su fin. El rey del norte viene hasta su fin al pelear contra un rey del oriente y otro del norte que aparece en escena. Llega hasta su fin ese rey del norte. Y llega hasta su fin de tal manera que ya no tendrá quien le ayude, pierde la guerra. ¿Cómo interpretó Uriah Smith estos versículos? Y entonces vemos las segundas citas. Uriah Smith, hablando del rey del norte y del rey del sur, ¿qué dice? La historia atestigua, o sea que el hombre estudió, de acuerdo a la historia, cuando estábamos en tiempo del surgimiento de la iglesia verdadera, digamos 1844, habían pasado muchos años, más allá del año 1798. Y entonces dice, la historia atestigua que estalló una guerra triangular de este carácter, quedará probada en forma concluyente la corrección de la aplicación. Preguntamos, pues, ¿es un hecho que en el tiempo del fin, que nosotros entendemos más o menos 1798, es un hecho que en el tiempo del fin, Egipto, que era considerado el rey del sur, el del mundo árabe, el rey del sur es considerado mundo árabe en esta profecía? Y entonces dice acá, es un hecho que en el tiempo del fin Egipto se acorneó con Francia, Francia rey del norte, y le opuso una resistencia comparativamente débil, mientras que Turquía, mundo árabe, por rey del sur, vino contra él como tempestad, es decir, contra el enviado de Francia, que era el rey del norte. Ya hemos presentado ciertas pruebas de que el tiempo del fin empezó en el año 1798 y ningún lector de la historia necesita ser informado de que en ese año se llegó a un estado de hostilidad abierta entre Francia y Egipto. Francia, rey del norte, o sea, occidental, lo que conocemos rey occidental, contra un rey árabe oriental, rey de Egipto. Y entonces, a continuación, seguimos leyendo, y dice Uriah Smith, la profecía, noté, la profecía del versículo ahora 45, la profecía del versículo 45 se refiere a la potencia llamada Rey del Norte. Es la potencia que domina el territorio poseído originalmente por el Rey del Norte, que era Francia. Más tarde fue Inglaterra, y con Francia e Inglaterra surge Estados Unidos como Rey del Norte, con Francia e Inglaterra. Y siempre están unidos para todos los asuntos bélicos, Norteamérica con Francia, con Inglaterra. Tendría que ser Francia la madre, Inglaterra el padre, y sabemos por la historia que la Britania estuvo dominada por los franceses muchísimos años. Y quisieron convertirla a la Britania, o sea, a los ingleses, se le llamaba la Britania, a los ingleses querían convertirlo en un imperio francés y no lo lograron, porque Dios prefijó el orden de los tiempos, los términos de la habitación de cada uno, como dice Hechos de los Apóstoles en el capítulo 17. Y ya Dios determinó que Francia sea Francia, Inglaterra sea Inglaterra, y aunque Francia quiso unirla, no pudo, pero de franceses y de ingleses surge Estados Unidos y son considerados reyes occidentales, Francia, Inglaterra y Estados Unidos. Dan a luz al Estados Unidos por esos años, 1798, y ya estaba Estados Unidos naciendo, años antes. Entonces eso es lo que dice Uriah Smith.
Cuando hablamos del rey del norte, entonces estamos hablando ahora, actualmente, de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, o Francia, Inglaterra y Estados Unidos, que con todo respeto son los tres patoteros que comandan a la OTAN y pelean contra las naciones orientales. El tema es que Guglielmi, ya en ese tiempo, un hombre con mucha visión, conocimiento y entendimiento, está diciendo estas cosas y van a notar lo que él termina diciendo, como profetizando, como un profeta, lo que dice él como un profeta. Entonces dice, se predice que el rey del norte vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. Exactamente, nota lo que dice, exactamente cómo, cuándo y dónde llegará su fin es algo que podemos observar con solemne interés, sabiendo que la mano de la providencia dirige el destino de las naciones. Están los ángeles que hemos visto con Miguel, que manejan el movimiento de las naciones, que se cumplirá a la perfección lo que está profetizado. Pero ya dice Uriemi, más allá de que él dice que el rey del norte era Francia originalmente, que peleó contra Egipto, que peleó contra Turquía, que era el rey del sur árabe, o sea, el rey occidental, un rey occidental contra un rey oriental, pero en la última parte, cuando nosotros leemos en el versículo ya 45, que lo vamos a repasar, dice, se predice que en alguna oportunidad el rey del norte, o sea que se va a repetir la guerra del rey del norte contra el rey del sur, por eso será mundial, única, última y definitiva. Se predice que el rey del norte vendrá hasta su fin, o sea, desaparece, será destruido y no tendrá quien le ayude. Exactamente cuándo, dice él. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Y dónde llegará su fin? Es algo que podemos observar en tiempo de vivir con solemne interés, sabiendo que la mano de la providencia dirige el destino de las naciones. Pronto determinará el tiempo este asunto. Cuando se produzca este acontecimiento, ¿qué seguirá? Pregunta él. Pues sucesos del más portentoso, ¿sí? Interés para lo que entiende, el más portentoso interés para todos los habitantes del mundo. Miren ustedes algo profetizado. ¿Cómo lo debemos inmediatamente? Perdón, el cómo demuestra inmediatamente el capítulo siguiente. Esta interpretación la vamos a repasar ahora otra vez leyendo Daniel 11, 40 al 45. Empero, Daniel 11, 40 al 45, empero al cabo del tiempo, el rey del mediodía, que en este caso fue Egipto, que peleó contra Francia, dice Uriel, se acorneará con él, y el rey del norte, que es Francia, se levantaría contra él, contra el rey del sur, con carros y gente de a caballo y muchos navíos, o sea, movimientos de ejércitos que no tienen nada que ver con los papas. ¿Qué tiene que ver acá el Papa? ¿Qué tiene que ver con carros? Hasta el día de hoy, carros tiene que ver con la caballería blindada en un ejército. Cuando algunos, en algunos momentos, por lo menos acá en Argentina, algunos jovencitos en ese tiempo de 18 años eran llevados al ejército y uno decía, bueno, me voy para la aviación, para la Fuerza Aérea, otros decían, me voy para la Marina, y había quienes decían, me voy para la caballería blindada, se le llamaba, y hasta el día de hoy caballería blindada a los ejércitos que mecanizados, ya sea con tanque de guerra, con camiones, con todos los vehículos bélicos que tienen movimiento, ahora sería con lanzamisiles y todo, con camiones, caballería blindada, y acá está hablando precisamente de carros, gente de a caballo, caballería blindada.
Noten cómo lo profetiza Daniel. Y muchos navíos y las naves vienen cargando en esta guerra, por ejemplo, de Estados Unidos, con Francia, Inglaterra, cargan en los barcos muchos navíos y llevan caballería blindada, es decir, tanque de guerra, armamentos bélicos motorizado, movido, digamos así, en ruedas, que sería caballería blindada al día de hoy, y lo llevan los barcos. Y entonces están mostrando ejércitos, movimiento de ejércitos en guerra. Y es más, y entrará, dice, todo eso, ¿cómo? No dice tempestad, ¿cómo tempestad? Que se lo interpreta como aviones, como misiles, como tempestad. Y entrará por las tierras e inundará y pasará. Ahora dice el versículo 41, y vendrá a la tierra deseable. La tierra deseable, en la comparación del texto, es Israel. Y muchas provincias escaparán. Todo es literalidad. Acá no hay un papa, símbolo de papa. No. Dice literalmente, escaparán de su mano. ¿Quién escaparán de su mano? Edom, Moab y los primeros de los hijos de Amón. Edom, Moab y los primeros hijos de Amón son Jordania y Arabia Saudita. Arabia Saudita no va a ser jamás atacado por el mundo occidental, ni por Francia, ni por Inglaterra, ni por Estados Unidos. Ellos están asociados con el mundo occidental. Y Jordania también. Y lo profetiza la Biblia, que las naciones árabes que escaparán de la Tercera Guerra Mundial será Edom, Moab y los hijos de Amón, o sea, Arabia Saudita y Jordania. Ahora dice el versículo 42, asimismo extenderá su mano a las otras tierras, que ya no son árabes, Corea del Norte. Corea del Norte, que no tiene nada que ver con los árabes, va a estar del lado de Oriente peleando contra Occidente. ¿Y qué más? Y dice acá, y no escapará el país de Egipto, aunque los egipcios, por razones de ser un país histórico, haberse llevado a través de los siglos, después con el tiempo, bien con Occidente, porque es un país muy turístico, histórico, turístico, sin embargo, mientras muchos están esperando que escape Egipto, en cierto momento peleó contra Israel en la guerra de los 6 días, y con el tiempo se terminaron esas guerritas y hay un impas. Pero mientras pensamos que los egipcios escaparían del rey del norte, compuesto por Estados Unidos, Francia, Inglaterra, no va a escapar Egipto. Profetiza la Biblia, llegará un tiempo, y estamos viendo nosotros ahora en la historia reciente, que los egipcios están comprando armamentos rusos y que están pidiéndole ayuda a Rusia y están en armonía con Rusia y en contra de Occidente. Con el tiempo van a ser invadidos los egipcios. Ya han sido invadidos el tiempo que cuenta Uriah Smith en la guerra de Napoleón. Hubo una guerra de Francia contra Egipto y después contra Inglaterra, y también en el año 1956 hubo una guerra de los franceses contra los egipcios, otra vez, 1956, por el tema del Canal de Suez. Entonces intervino en aquel entonces Estados Unidos e Inglaterra, y ¿qué hicieron ellos? Buscaron la paz y que llegue a un acuerdo entre, digamos, estos que estaban peleando, para que no Francia deje de oprimirlos a los egipcios por el tema del Canal de Suez. Hubo otro problema bélico, Francia con Egipto. Pero en el último tiempo ya va a ser mundial, todo Oriente contra Occidente y todo Occidente contra Oriente. Y la Tercera Guerra Mundial ya se cumplió. Ahora estamos en plena Tercera Guerra Mundial, pero frenada con el Apocalipsis 7, 1 al 3 cumplido. Los vientos de destrucción del planeta están frenados hasta que seamos sellados. Sin embargo, la Tercera Guerra Mundial está dada, pero el ángel de Dios
no permite que se suelten los cuatro vientos, sea una guerra mundial, para destruir al planeta hasta que los hijos de Dios sean señalados. Entonces, cuando sean señalados, ya dijimos, se acaba el tiempo de gracia. Y entonces, en aquel momento, esta guerra frenada, ahora noten la guerra como está dada, la tercera guerra mundial que ya nos cansamos de ver en los medios, que falta que se tiren las bombas nucleares, nada más. Pero eso no puede ocurrir porque por H o por B. No puede ocurrir porque los ángeles de Dios no lo dejan. Y porque un ángel poderoso que vino de la zona del oriente frenó la tercera guerra mundial hasta que seamos sellados. En cualquier momento va a ser derramado el Espíritu Santo y el Señor va a buscar a todos sus hijos y vamos a ser sellados. Se va a acabar el tiempo de gracia y entonces se soltarán los vientos. Y entonces la tercera guerra mundial ahora frenada no va a ser frenada, pero ¿quiénes son los protagonistas? ¿Quiénes son los que están en esa guerra? Y bueno, Estados Unidos, con toda la OTAN, los franceses y los ingleses ayudando a los ucranianos en contra de Rusia, de Corea del Norte y de Irán, del mundo árabe y de otras tierras, como dice la Biblia. No escaparán otras tierras y tampoco Egipto. Y sigamos leyendo. Y entonces el versículo 43 dice, y se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia y Etiopía por donde pasará. Muestra que las naves, los barcos llenos de armamento, pasarán por la tierra deseada, irán hasta las costas de Israel para proteger a la tierra deseable. Y los otros pasarán por el canal de Suez y saldrán por Eritrea, lo que antiguamente era Etiopía. Y entonces dice que pasaría por Egipto, Libia y Etiopía, y ustedes ven el mapa imaginario del África, ¿no? Supongo que tienen en la cabeza cómo es el África. Y después está el Asia, y ustedes ven el canal de Suez, entran por allí y salen por lo que sería Etiopía, pero en este momento Eritrea. Y salen por allí y van a dónde? A una zona del conflicto muy importante que es el Golfo Pérsico. Y ahí están los iraníes con una variedad enorme de poderosos misiles y pequeños submarinos y lanchones que tienen armamento como para derribar barcos o derribar portaaviones. Son zonas todas de conflicto y estas cosas están ahora dadas pero frenadas. Ahora tiene que pasar lo siguiente, versículo 44, pero nuevas, o sea, noticias, pero antes, reitero, versículo 43, se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia y de Etiopía. Se apoderará de los tesoros de oro y plata y de todas las cosas preciosas de Egipto, de Libia y Etiopía, por donde pasará. Pasa por el canal de Suez y sale, dijimos, por Etiopía, antiguamente o Eritrea, y se van a la zona del Golfo Pérsico. Aparte de eso, ya se han apoderado de los tesoros de Egipto y Etiopía en una guerra reciente. El mundo occidental, o sea, Estados Unidos, atacó a Libia, mató a Gaddafi y le quitó todos los tesoros, los dólares que tenía, el petróleo, las riquezas de Egipto fueron quitadas, perdón, de Libia, las riquezas de Libia les fueron quitadas en esa guerra que fue reciente, el rey del norte peleando contra el mundo árabe. Y también dice que le quitaría a los egipcios, bueno, a los egipcios ya le quitó el petróleo. En esos negociados turbios le quitó las riquezas de los egipcios, el petróleo. Y también le quitó a los etíopes. Y ustedes pueden buscar información y van a notar cómo estos negociados, donde los norteamericanos, los ingleses, los franceses, se apoderan de las riquezas de las naciones, ya sean de Sudamérica, de los latinoamericanos o también de África. Hicieron estragos en el África. ¿Para qué vamos a hablar de movimientos políticos turbios, donde toda la vida explotaron al mundo africano? Pero va a suceder ya en la parte final, versículo 44,
que van a venir noticias del Oriente, acá el Oriente es China. En estos momentos yo no puedo eh, participarles a ustedes de una cantidad enorme de videos de los armamentos de los chinos que están en estos momentos inventando, creando nuevas armas que Estados Unidos ni se las sueña y se asustan de las nuevas armas, tipo de armas y de satélites, que son destructivos de satélite y también del planeta Tierra, o sea, aniquilar a los ejércitos de tierra y, por supuesto, destruir la comunicación bélica satelital. Y esa noticia del Oriente los va a espantar a los norteamericanos, reyes del norte, Francia, Inglaterra, y saldrán, ¿qué dice acá? Lo espantará y saldrá con grande ira. Llega un momento en que el ángel no detiene más a Estados Unidos, Francia e Inglaterra, cuando en este caso la noticia del Oriente, o sea, China, y del norte, el otro norte es Rusia, que también ustedes ven los armamentos bélicos de altísima tecnología que los norteamericanos no pueden contrarrestar esa tecnología bélica. Entonces, esas noticias de China, Oriente, y del norte, Rusia, lo espantarán a los norteamericanos, a los franceses y a los ingleses, y saldrá con grande ira, noten, y saldrá con grande ira para destruir y matar a muchos. El versículo 45 dice, plantará la tienda de su palacio entre los mares. En medio de los mares, en la tienda de sus palacios, son los barcos donde en la guerra militar, en la guerra de los norteamericanos contra Irak, le llamaban y salían en los medios, tienda de los palacios de los militares. ¿Cuál era la tienda? La tienda de campaña. A la tienda de campaña se le llama tienda de los palacios. En la Segunda Guerra Mundial eran carpas donde estaban muertos de calor. En los tiempos modernos, los barcos están con aire acondicionado, están con poderosos bares, tienen para ver televisión, tienen para entretenerse en medio de la guerra y con computadores están dirigiendo la guerra y los soldados que bajan a tierra para pelear y van dirigiendo los aviones bien sentaditos en la tienda de sus palacios, los barcos. Y en tierra tienen, digamos, lo que llamaríamos tiendas de campaña en el pasado, son extraordinarios lugares, edificios que ahora vemos nosotros como Rusia manda misiles a departamentos, a edificios donde hay departamentos y están escondidos los militares que están comandando la guerra. Y esos son tiendas de los palacios, porque tienen aire acondicionado, tienen todo tipo de placeres, inclusive, de placeres y de gustos. Y entonces dice, plantará la tienda de sus palacios, de los mares, o sea, los barcos están llenos de comodidades y llenos, por supuesto, de armamento, de misiles, de cañones, etcétera, etcétera. Y estarán en los mares una cantidad enorme de barcos y también portaaviones, y estarán en el monte deseable del santuario. Si ustedes van a Zacarías capítulo 7, ahí dice que el monte deseable es Israel. Van los norteamericanos a protegerlo a los israelitas y hay barcos en las costas de Israel y también hay ejército para defenderlo y con los misiles, con la tecnología electrónica, defendiendo a los israelitas, defendiendo en el monte deseable del santuario. Pero está profetizado que Estados Unidos, Rey del Norte, Francia, Inglaterra y la OTAN vendrá hasta su fin y no tendrá quien le ayude. En este momento, la OTAN está ayudando a Estados Unidos, Francia e Inglaterra. Cuando China y Rusia aumenten su capacidad bélica, su tecnología bélica, va a llegar un momento y ya el ángel, por orden de Cristo, habiendo sido sellados sus hijos, da la orden, suelten los vientos. La guerra del norte, del sur, del este y del oeste, que está dada ahora, pero frenada, le quita el freno, y entonces sale con grande ira Estados Unidos directamente con Francia e Inglaterra a pelear contra China y Rusia, pero llega hasta su fin, pierde la guerra, llega hasta su fin y no va a tener quien le ayude. Ya la OTAN va a ser aniquilada.
no podrán ayudarlo a Estados Unidos, ni a Francia, ni a Inglaterra. Y ahí termina la hegemonía del famoso rey del norte y de occidente. Esa es la tercera guerra mundial que dijo ya Uriel. Hay versículos que están en el futuro, no sabemos cómo, cuándo y cómo se cumplirá, no lo sabemos. Está en el futuro, bueno, nosotros ya estamos en el futuro, ya estamos en el capítulo 7 del Apocalipsis, estamos pisando una tercera guerra mundial que me está diciendo, y hay muchas bestitas dormidas. Estamos en un tiempo de sellamiento, cualquier momento se corta esto y sale Estados Unidos con Francia e Inglaterra a pelear directamente y comienzan las bombas nucleares a explotar por todos lados y entonces el planeta quedará semi destruido. Entonces, vamos a leer unas citas, las segundas citas, donde Uriemi es respetado por las Manahuay. O sea que la interpretación de Uriemi, que yo estoy, digamos, por así decir, me estoy afirmando en las interpretaciones de Uriemi, apoyado por el hermano Guay. Como dice el hermano Guay de Uriemi, ya les he leído en la charla anterior, pero vuelvo a leer, porque estas interpretaciones, o la línea interpretativa de Uriemi, es muy, digamos, descreído por muchos adventistas. Pero lo que interpretaba Uriemi, la forma de interpretar Uriemi, estaba siendo apoyado por el hermano White. Siento mucha simpatía por el pastor Smith. Mi interés en la obra de las publicaciones está unido con el suyo. Vino a nosotros como un hombre joven, con talento que lo capacitaba para ocupar el cargo de redactor. Cuánto gozo experimento al leer sus artículos en la review, tan excelentes, tan llenos de verdades espirituales. Doy gracias a Dios por ellos. Siento mucha simpatía, ¿no? De eso, ¿no? Por el pastor, ¿no? Y los adventistas modernos, los dirigentes modernos, y creo que su nombre debería aparecer siempre en la review como el redactor principal. Dios quiere que sea así, que así sea. Me sentí herida hace algunos años cuando su nombre fue colocado en segundo lugar, ahora está en segundo lugar o en cuarto lugar. Cuando volvió a ser puesto en primer lugar, lloré y dije gracias sean dadas a Dios, que siempre permanezcan allí como Dios lo desea, como Dios lo desea, no les importa ni el deseo de Dios, mientras el pastor Smith pueda sostener una pluma en la mano y cuando sus fuerzas ya flaqueen, que sus hijos escriban lo que él les diga. Eso es lo que opinaba el hermano White de Uriel. Yo sigo respetando a Uriel, un gran hombre, un gran pastor en su forma de interpretar. Ahora vamos a la última cita que tengo. Noten la interpretación del hermano White ahora. Cuando estudiemos nosotros Daniel 11, ¿qué dice el hermano White? ¿Cómo debemos estudiar Daniel 11? ¿Qué debemos interpretar? ¿Qué consejo nos da? ¿Qué guía nos da la hermana White? La hermana White nos dice lo mismo que dice Uriel. Dice así: cuando estudiemos Daniel 11, ¿qué vamos a pensar? Que el rey del norte, como dicen muchos, es el Papa, y el rey del sur es el ateísmo. No, hermano. El hermano White dice: leer el libro de Daniel, evocar punto por punto, como ha hecho Uriel, la historia de los reinos, ¿no? Y papado, allí representados. La hermana White dice: contemplar a estadistas, consejos, ejércitos poderosos, no al Papa, ejércitos poderosos, y ver cómo Dios obró para abatir el orgullo de los hombres y arrojar la gloria humana en el polvo. Ahora noten lo que dice Elena, lo mismo que dice Urias, es mío. La luz que Daniel recibió de Dios fue dada especialmente para estos postreros días.
las visiones que él tuvo, o sea, el profeta Daniel, junto a las riberas de Lulay y de Hiddekel, cuando él tuvo la visión de reyes literales como los persas o como Grecia, dice que las visiones que él estuvo del río Ulai y del Hiddekel, los grandes ríos de Sinar, están hoy en proceso de cumplimiento y todos los acontecimientos predichos pronto ocurrirán. Y los ríos, por ejemplo, de Ulai y de Kel son ríos Tigris, río Éufrates, son ríos que están por la zona del conflicto del mundo árabe. Y ella dice que consideremos entonces la profecía de río Ulai y Hiddekel. Y dice considerar las circunstancias de la nación judía, el problema que vemos ahora, la guerra de los judíos. Consideró las circunstancias de la nación judía cuando fueron dadas las profecías de Daniel. Ahora, notemos que el texto también dice, en cierta parte, que nosotros debemos, en la primera parte que dice leer el libro de Daniel, evocar punto por punto la historia de los reinos allí representados, y dice que contemplemos los estadistas consejos. ¿Qué le suena a usted de consejo? Consejo de las Naciones Unidas. Consejos y ejércitos poderosos. O sea que al estudiar la profecía de Daniel 11 como una profecía de la Tercera Guerra Mundial, dice que contemplemos a ejércitos poderosos como Rusia, China, Irán, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y bueno, Alemania o casi las naciones de la OTAN que no son tan poderosas, pero contemplemos a las naciones poderosas, los ejércitos poderosos, Estados Unidos, Francia, Inglaterra, Rusia, China, Corea del Norte, Irán, etcétera, y no al papado, y nos olvidemos del papado que Daniel 11 tiene profecías literales con reyes que tenemos que buscarlo a través del tiempo, qué reyes son, y no buscar al papado. Se terminó el símbolo del papado, que en la Biblia se lo tiene como la bestia, y no podemos nosotros cambiar el símbolo y en vez de bestia ahora sea rey del norte. En todo el libro de Daniel y en el libro del Apocalipsis se le llama la bestia o el cuerno pequeño, pero nunca se le llama rey del norte, ni rey del sur, ni nada por el estilo. Bien, entonces, cuando comience esa guerra, ahora noten las explosiones nucleares. Esto que yo les voy a decir, les comparto nada más, como algo, como una curiosidad. La primera plaga, la segunda, la tercera y la cuarta y la quinta tienen una tremenda similitud con los resultados de las explosiones nucleares. Yo no les digo que creamos así, solo que les digo, oh, casualidad. Cuando se acaba el tiempo de gracia, comienzan las plagas, las grandes catástrofes, inundaciones, terremotos, etc. Y las plagas, en las plagas de Egipto, nosotros encontramos cosas sobrenaturales como ser que el río Nilo se convirtió en sangre. ¿Qué ha hecho que se convierta en sangre? Bueno, milagro de Dios. Pero, sin embargo, también utilizó el Señor elementos de la naturaleza. Por ejemplo, la oscuridad, que puede venir como resultado de un total eclipse, o no sabemos. Pero sí, por ejemplo, eran ranas, utilizó elementos de la naturaleza, como caso lo que fuese, de la naturaleza, juntó Dios esos bichos y produjo malestares en los egipcios. Entonces ahora noten ustedes que la primera plaga produce una úlcera tremenda, dañina en diferentes partes de la Tierra. Las explosiones nucleares, después de matar mucha gente,
radioactividad produce úlceras. Primera plaga. Y en diferentes momentos, cuando van explotando la bomba, van matando gente y produciendo úlceras. Después viene la segunda plaga. Y bueno, la segunda plaga, parte del mar se convierte en sangre y muchos seres vivientes mueren. Hay muchos barcos de guerra en la mar y también barcos mercantes. Muchos de los habitantes, por así decirlo, en la mar, con explosiones nucleares, mueren muchos y hay derramamiento de sangre y mueren también muchos bichos del mar y parte del mar se convierte en sangre. Y la tercera plaga, las fuentes de las aguas se convierten en sangre. Cuando hay explosiones nucleares, muere mucha gente, quedan desparramados los cadáveres y viene una lluvia radioactiva y por razones topográficas, montañas que tienen valles y que circula mucha agua, o sea, corre agua, o sea, los ríos, con la cantidad de seres humanos muertos y sangre desparramada de cadáveres, vienen las lluvias y llevan por esos valles, diríamos así, por esos lugares de río, agua con sangre que llega hasta la planta potabilizadora y está la cantidad de agua, de lluvia radioactiva, de sangre, de cadáveres, que cuando abren la canilla se cumple lo que dice el ángel y les darás a beber sangre, pues lo merecen. Y entonces tenemos la cuarta plaga, donde viene un terrible calor, las explosiones nucleares elevan la temperatura a más de 100 grados. La gente se muerde la lengua de dolor. Y la quinta plaga viene una oscuridad radioactiva de nubes radioactivas que tapan por completo el sol y queda toda la Tierra en una oscuridad. ¡Qué casualidad! Las explosiones nucleares producen efectos de las 5 plagas, perdón, de efectos como las 5 plagas dicen. Todos esos efectos de las explosiones nucleares en la gente produce lo que dice Apocalipsis con las 5 primeras plagas hasta llegar a la oscuridad. Y en la sexta plaga aparece Satanás, disipa las tinieblas, comienza a producir sanidades, transforma la naturaleza semidestruida y entonces comienzan a decir paz, paz, y ahí se cumple segunda de Tesalonicense, cuando viene el hijo de perdición, que es el hijo de perdición, que es una manifestación del demonio. El hijo de perdición es puesto por el diablo con grandes señales, milagros y prodigios, y que domina a la humanidad con poder del diablo, y ese hijo de perdición que llega a la sexta plaga, que toma dominio, que aparecieron falsos cristos, que sembraron paz en la humanidad y también arreglaron el destrozo de las explosiones nucleares, de los 5 efectos de las explosiones nucleares, acorde a lo que dice en Apocalipsis sobre las 5 plagas, o qué similitud. Y entonces en el planeta hay paz, felicidad, y comienza el hijo de perdición puesto por el diablo con grandes señales y milagros, decreta que la pena de muerte para aquellos que no adoren a la bestia, que no adoren a la imagen y que no guarden el domingo. Y viene el decreto dominical, que dura una hora profética, y al poco tiempo interviene Cristo cuando ellos quieren matar a los hijos de Dios que guardan el sábado y que no adoran a la bestia ni la imagen, y el hijo de perdición ese, dice el Tesalonicense, ya lo hemos estudiado, y repasen ustedes el capítulo 2 de segunda de Tesalonicenses hasta el versículo 13, 1 al 13, y que dice que el hijo de perdición se confrontará con Cristo, y el resplandor y la gloria de Cristo lo matará y lo destruirá al hijo de perdición y a la bestia,
y al falso profeta y a todos los que pelearon contra los hijos de Dios, y nos queda ver, si Dios quiere, para la próxima charla, detalles de esta cosa que acabo de decir. Vamos a leer otra vez sobre el hijo de perdición y vamos a ver la séptima plaga y la venida de Cristo. Si Dios quiere, los espero el próximo sábado. Muchas gracias por la atención. Que Jesús lo bendiga.